Los bloopers ahí. Claro, toma todos. Dale, Agustín, ya estás pronto. No te vamos a ver igual, pero yo voy a pasar la presentación acorde vos Em, me digas. Está, ¿la compartís para ver en qué vas? Claro, estoy en el OBS Comparto grabando O la ahora sí. presentación que tengo yo en mi compu. Así que vos avísame cuando paso, yo te aviso que estoy mostrando y vos hablas en función de eso. Ahora puse el título. Está, dale. Bueno, arrancamos entonces. Em, bueno, el problema matemático del que quería hablar hoy, se trata de, bueno, nació a partir de un programa que estoy haciendo que, bueno, lo que hace es calcular las formas de sumar un cierto número usando cierta cantidad de sumandos. Em, y bueno, como ven, en la siguiente diapositiva, el problema tiene esta forma, ¿no? Y bueno, Bien. y en principio, cualquiera de los K sumandos puede tomar el valor que queramos, ¿no? Bien, siempre y cuando sume este número de. No, no es tan restringido, vamos a. Este, bueno, por ejemplo, si quisiéramos, ahora en la siguiente Ejemplo. diapositiva, si quisiéramos sumar eh, 4 con 3 sumandos, como se ve, las formas serían las siguientes. Tendríamos todas estas formas de sumarlo: 4 más 0, 3 más 1 más 0, 2 más 2 más 0, 2 más 1 más 1, y bueno, y todas las combinaciones de eso. ¿Cuántas son? En este, ¿sí? ¿Cuántas son? Ah, claro, Y lo que bueno, pasa. Ah, lo que pasa en las de los bueno, sí, costados es que repetís un número y en la que es más larguita, como no se repitan números. Este. Por lo que veo, claro, solo usar naturales, no puedo usar enteros, ¿no? no, claro, bueno, después vamos a ver eso, pero en principio sí, naturales. Está. Bien. Y en la siguiente diapositiva se puede ver que se pueden expresar los sumandos como, o sea, debido a que ninguno está restringido, los tres, digamos, que pertenecen a una sucesión A sub n igual a n. Ahora, en lo siguiente podemos ver que se puede escribir haciendo uso de notación como la suma de las tres sucesiones igual a 4. Ok. Ahora lo que queremos hacer es restringir el primer sumando a que valga solamente números pares, y lo vemos en la siguiente diapositiva. Bien. Sería la suma de 2n, la sucesión 2n más n más n. Bien. Y bueno, y respecto a las sumas que teníamos anteriormente, pueden ver en esta diapositiva, En la siguiente que eh, tachan, claro. no, no tenemos todas las sumas, sino estas que ven acá, las que no están tachadas. Digo que, bueno, las que están tachadas tienen el primer sumando no par, vamos a decir. Entonces, como no cumplen con la sucesión, no pertenecen al conjunto de sucesiones. Bien. Bueno, ahora teníamos este problema bueno, de restringir el primer sumando a la sucesión 2n. Ahora, ¿qué pasa si queremos, basándonos en el primer sumando, qué pasa si quisiéramos que valiera, por ejemplo, un número par y a la vez cuadrado perfecto, como se puede ver acá, intersección de la sucesión 2n con n cuadrado. Entonces, bueno, en sí lo que queremos hacer en este caso, el problema en lo que consiste es querer hallar una sucesión, la expresión de una sucesión tal que nos dé los números que sean pares y cuadrados perfectos a la vez. Esto lo que vamos a hacer va a ser representarlo en GeoGebra, planteando cada sucesión y viendo cuáles son los números que coinciden. Primero la sucesión 2n, acá, luego la sucesión n cuadrado. Ahí va. Sucesión 2n vamos a dejar los que no son cuadrados perfectos. Luego en la sucesión n cuadrado despejamos los que no son pares. Y nos quedamos con esta otra sucesión, esta tercera sucesión, que en principio no sabemos qué forma tiene.
y habría que calcularlo. ¿Ustedes se animarían a calcularlo? A ver. ¿Cómo harían? Ahí va. 2 es primo. Así que, si está yo, teoría de números, siempre tirándola ahí. A ver, si 2 divide a n, 2 divide a n cuadrado. Así que son todos de la forma 4n cuadrado. Y punto. Claro. Efectivamente. Como se puede ver, tenemos la sucesión cuya forma es la de 4n cuadrado. Yeah. También se puede escribir componiendo la primera con la segunda sucesión, o sea, 2n compuesta con n cuadrado, que nos da el resultado que esperábamos. ¿Es cierto eso, tipo, en general, onda que puedes componer y te da la intersección? Ahora lo vamos a ver. No, Bueno, yo creo que es ¿y falso. qué pasa si quisiéramos entonces? Porque vos, Tayel, porque era el 2 que era ¿Mm? primo, pero si vos pones, por ejemplo, algo que no es primo, la misma prueba no te sirve. Claro, ahí no necesariamente es cierto. Y ahí Sí, ya tal cual. cagaste, sí. O sea, por ejemplo, si pedís que O sea sea, ¿cómo múltiplo sería? de 4 y que sea cuadrado perfecto, te alcanza con que sea par y cuadrado perfecto. Entonces componer te va a dar demasiado, te va a dar 16 en el cuadrado y vas a perder mucha gente. Tal cual. No, perdón. Ahí está. Bueno, ahora... No, tranqui, está perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos la intersección de los impares y cuadrados perfectos? De vuelta, representamos en GeoGebra la sucesión 2n más 1, la de n cuadrado, sacamos todos los de la forma 2n más 1 que no sean cuadrados perfectos, o sea, los impares que no sean cuadrados perfectos, y sacamos de los cuadrados perfectos los que no son impares. Y nos quedamos con una tercera sucesión que en principio no sabemos cuánto vale, que de vuelta les pido cómo harían para calcularlo. Esto está más difícil, me parece. 1, 9, 25. Ah, A ver, el de los cuadrados perfectos será... A mí se me ocurre tipo encontrar una forma de una subsucesión media... Tipo, habría que encontrar qué forma debería tener el índice, pero está. A mí se me Claro. ocurre hacerlo por recurrencia, porque yo sé que n cuadrado por recurrencia se puede escribir y nada, es saltearte un paso en la recurrencia de la de n cuadrado, pero así explícita no, ni idea. Aprieto el botón, a ver qué da. ah. En esencia, a mí se me ocurre que tipo... De los n cuadrados quites los n pares y ya está, porque si los n son pares te tiene que dar tipo par, y si es impar te va a quedar impar. Claro, ¿y cómo harías para expresarla como una única sucesión? Te diría que componerlas, o sea, eso es como lo intuitivo que se me ocurriría, porque si metes impares en el n cuadrado, te van a dar cuadrados perfectos impares, pero no sé si es que no sé si es que te dan todos los impares. Creo que ya sé En cómo principio, hacerlo. en principio se me ocurre que sí, porque tipo si no, un par por un par te quedaría un par de vuelta. Creo que ya Claro. sé, mirá. Porque el primero es 1, el siguiente es 9, el siguiente es 25, ¿y cuál es el siguiente? El siguiente... Bueno, no me dio la foto y ahora 49, ahora no ¿no? me acuerdo bien cuál es. 49. Sería 49, claro, sí, sería Eso, 49. Entonces, esperá, el primer salto es de 8. El siguiente salto es de 16. Y el siguiente salto es de 24. No, pero igual, yo lo veo de esa manera, o sea, porque si metes solamente 24. pares, o sea, si en n cuadrado n es impar, el resultado siempre va a ser impar. Es la ¿Sí, suma, no? es 1 más la sumatoria de 2 por... No, dije que saltaba como 2 a la algo. O sea, la sumatoria de 2 a la algo. Y eso es una geométrica que tiene una fórmula explícita más 1. Vos decís que salta como 2 a la n con n aparte, desde 3 hacia adelante. O sea, 2 a la 3, 2 a la 4. Claro, ¿estás intentando adivinar cuál es la diferencia entre cada término? ¿Decís tú? No, salta cada 2 por...
2 por 8. No, salta cada 2 por 8, una cosa así. O sea, primero es 8, después es 16, después es... No, ¿cómo dije? No, salta tipo 8, el siguiente salta 8 más 8, el siguiente salta 8 más 8 más 8. O sea, salta cada n por 8, con n natural. 20, Entonces 29 es menos sumar 25 sería 8n, múltiplo de es sumar 8n de n de no sé dónde a no sé dónde. Y eso tiene una fórmula chota con las de cálculo 1 la fórmula y eso tiene una fórmula explícita para la asociación. Pero está bueno. Sí. O sea, y claro, vos llegaste a ese razonamiento viendo el gráfico. No, igual, o sea, porque Sí, sí, y porque ya sabía que las de cuadrados perfectos tienen una recurrencia tipo de ese estilo, que es, tienen como saltos así, como constantes. No constantes no, o sea, como que hay un patrón entre los saltos cada vez más grande. Yo lo pensé por n es par si solo sigue n cuadrado es par. Entonces está. N es impar si solo sigue n cuadrado es impar. claro que sería componer Ahí los podrías impares comparar. en cuadrado. Tal No, cual. Eso es lo que decía. eso es más fácil. Está bien, me Que callo. bueno, así como se puede ver en la siguiente diapositiva, la sucesión te da 4n cuadrado más 4n más 1. Que esto, como se ve, es justamente la composición de 2n más 1 compuesto con n cuadrado. Sí. Está bien, me ganaste en práctico. Me ganaste en practicidad fuerte. Y bueno, el siguiente ejemplo va a ser de qué pasa si queremos calcular la intersección de los múltiplos de 2 y múltiplos de 4. Ah, claro. ¿Esto Ahí en realidad. serviría hacer la composición? Ah, ni apare. O sea, la composición quedaría contenida, pero no. Tipo, Ah, no sería igual. Claro, como se Ahí, ve, hacer la composición tal en cual. realidad da 8n y no, está mal. La intersección de 2n y 4n da 4n. Tal cual. bien. Ahí teníamos un Bueno, ejemplo más entonces fácil. vamos viendo que no siempre hacer la composición sirve, ¿no? Como en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ni a palo. En el siguiente ejemplo vemos la intersección de los pares y los impares y que bueno, no se puede hacer ni composición ni nada, claramente esto es vacío. Está bueno, este ejemplo está bueno porque recho. Está muy buenísimo, sí. Sí, te da como 4n más Entonces, 1, ¿no? Sí, 4n más 1. ¿cómo? Vos, boludo, pará, además tenemos un problema. Este programa también está salado. Depende cómo componga. Claro. Claro, sí. Lo cual es raro, ¿no? Depende si Porque compones primero el n cuadrado o es raro, así. porque si es una intersección es simétrica y componer no, así que es raro. Es verdad. Es todo un tema. Ahí ya como que... Creo que depende más que nada de la particularidad del problema, ¿no? Sí, capaz que la pregunta hasta ahora, digamos, podría ser si hay alguna composición, porque hay composiciones que sirven. De los ejemplos en los que sí servía, seguramente si hacías la composición al revés tampoco te servía. Aunque... No, No te no servía. siempre, no siempre sirve. No, no siempre. Porque si agarras un cuadrado y lo multiplicabas por 2, no te iba a quedar lo que querías tampoco. No. Claro, no. Bien. No. Entonces, en general, podemos decir que lo que se nos presenta es un polinomio P, después un polinomio Q, y lo que queremos hacer es hallar la intersección de estos dos polinomios que nos da el polinomio R. Bien. Nos daría, no siempre existe. Claro, me apuré creo. Y bueno, lo que hacemos, no sé si vieron, en ese descartar yo qué sé, los pares que no son cuadrados perfectos y todo eso, lograr componer a la sucesión 2n con algo para poder estirar esa sucesión de puntos y que vayan saltando de acuerdo a lo que queremos, ¿no? Ok, entiendo. Así dice. Claro. Entonces lo que hacemos es componer P con un ADN, un polinomio, Claro. U con un... Ah, perdón. Acá viene el ejemplo.
del n cuadrado y 2n, que lo que hacemos es componer, en realidad, acá, bueno, acá había una animación que en las planillas de Google se veía, que no es así como descartar, sino que en realidad es estirar los puntos componiendo con algo adentro. Ah, está buena eso. O sea, si uno te queda dentro del conjunto del otro, ganaste. Como uno de los ejemplos. Claro, Entonces, si estirás de la forma para que claro, uno te eso. quede dentro del conjunto del otro, ya ganaste. Ahí va. ¿No? Sí. Bueno, esto lo podemos hacer con 2n y también con Sí. n cuadrado. Acá tenemos tenemos el polinomio compuesto con a sub n, después el q sub n lo vamos a componer con un p sub n, que también va a ser lo mismo. Va a ser estirar n cuadrado hacia, de acuerdo a los puntos que queremos que coincidan. Claro. Claro. Bueno, en definitiva, esta composición queda una igualdad, en realidad. La intersección de uno con el otro terminan quedando cosas iguales, que es el RDN que queremos hallar, en realidad. Claro. Claro. Claro, el ADN y el BDN te sirven para que te queden exactamente los mismos conjuntos. Ese es como el Exactamente. problema. Así se te reduce un poco más el problema. Bien. Y en este ejemplo del 2n intersección n cuadrado, que nos quedaba 4n cuadrado, lo que hacemos es, bueno, acá como probamos que realmente existe un polinomio RDN, en definitiva tendremos que existe un ADN y un BDN para el cual podemos componer cada uno y que nos quede RDN, o sea, 4n cuadrado. Componer 2n con un 2 ADN y lo mismo para el n cuadrado, igualamos y bueno, nos queda que de la composición ADN nos quedaría 2D o 2 por 2n cuadrado, la de B nos quedaría 2n, todo eso al cuadrado. Esa sería la forma a la que llegaríamos al 4n cuadrado que estábamos buscando. Una Bueno, cosa, también acá, tipo, por el Ah, tema de la anotación, se me ocurrió lo siguiente, porque viste que tú acá, tú aclaraste que ahora estamos trabajando con polinomios, tipo, las sucesiones sí, están, tipo, el n está contenido dentro de un polinomio, o sea, se evalúa en un polinomio, básicamente. Pero imagínate que yo considero todas las sucesiones, tipo, posibles, ¿no? sí, tiene que ser una Varias, sucesión que vaya a que devuelva números enteros, ¿no? Natural. claro, números enteros. Pero hay varias formas de poder hacer una sucesión. De hecho, hay infinitas probablemente que te den todos los cuadrados, pero no en orden, necesariamente. vos querés que Claro, sea No sé si creciente, me... ¿no, Agustín? Porque como te sí, interesa más una la sucesión imagen creciente. de la asociación, me pareció que. Claro, pero está. Pero podría ser De- útil. Pero bueno, se me había ocurrido eso, que tipo hay varias formas de poder armarte una sucesión que te dé, por ejemplo, todos los cuadrados perfectos, pero no necesariamente en orden. Entonces te podrían quedar expresiones distintas. claro, está bueno. Oh, Está, Agustín, viendo tu ejemplo sí, acá. Acá está lo que yo decía hace un ratito, de que, por ejemplo, la que es BDN es P en este caso. Pero ADN no es Q, pero sí encontrás un polinomio. Igual, sí encontrás un ADN. claro. Mi pregunta es, siempre que encontrás para un lado, ¿podés encontrar uno para el otro? ¿O andás a ver? Y Pero, mira, no te lo podría demostrar, pero pensando en polinomio como decir, tiene forma de algo, este, si vos querés, si tenés algo un polinomio RDN que tiene la forma de los dos, entonces o sea, intuitivamente es como si existe realmente una composición para n cuadrado que estire los puntos forma que me queden también la forma del otro polinomio. pero capaz que esa forma de estirar no es polinomial. No es un polinomio. Claro. Mm.
Es un... No me puse a profundizar mucho en eso, pero yo supongo que sí, por el hecho de que vos obtenés un polinomio, o sea, obtenés una intersección que en realidad es un polinomio. ¿De qué forma podrías componer un polinomio con algo que no sea un polinomio? No sé, me parece raro. Sí, estoy de acuerdo. No, otra forma de preguntarse lo mismo es, si yo te digo un polinomio, ¿de cuántas formas puedes escribir como composición de dos polinomios? Capaz que hay polinomios que solo tienen una forma y por ende, para un caso capaz que sí hay, pero para el otro capaz que no. ¿No? Esa pregunta. ¿Cómo sería? No, o sea, vos al RDN al final del día lo estás queriendo escribir como composición de dos polinomios, Sí, donde uno está fijo. Y lo querés hacer dos veces. O sea, vos tenés P y Q fijos y querés escribir a R como P compuesto con algo y querés escribir a R como Q compuesto con algo. sí. Entonces, y P y Q no necesariamente son el mismo. Entonces podrías preguntarte, dado un polinomio R, ¿cuántas formas puedo escribirlo como composición de dos polinomios? No, Ah, claro. no aburrido. Porque está, si usas X. No, si usas X es una forma. Bueno, O sea, no. siempre hay una forma que es tipo usar a X. De un lado y del otro. Hay dos formas. O sea, serían todos los P y Q posibles, tales que cierta composición da RDN. Claro, claro. Algo así. Ahí va. No Ah, tengo ni está idea. bueno. Nunca escuché ese problema, pero va por ahí. Me lo imagino como querer hallar todas las formas posibles de sumar un número usando dos sumandos. Tiene Pero que ver, sí, como, porque una de las cosas que vos querés es lo del grado. O sea, componer dos funciones, el grado es fácil de calcular, es la suma de los grados. Entonces, tenés algo de eso, porque vos querés que la suma de los grados de los dos polinomios que estás usando te den el grado que querés. No alcanza solo con eso, pero eso tiene que estar. Entonces es una condición necesaria. pero si es la composición, ¿sería la suma o la multiplicación? Qué hijo de puta que soy, es la multiplicación, perdón. Me callo. O sea que, Échenme esta reunión. no, está bien. O sea que, por True. ejemplo, si el grado de tu polinomio R fuera primo, entonces sabes que P o Q o necesariamente los dos tienen que tener el mismo grado que R. Claro, sí. O sea, uno tiene que seguir a uno, Como- sí. Eso te acota un poco en algunos casos. En este caso te pasa, por ejemplo, ¿no? Dos es primo. También tenés un tema con el coeficiente principal, ¿no? Porque el producto de los coeficientes principales tiene que ser el coeficiente principal de R. Pero también ahí tenés otro bachecito. Opa, No sé. está bueno, No sé. Ya, está bueno. surgió. Ya está la atención. Lo tenés para pensar. Mirá. Listo. Bueno, seguimos con el ejemplo de los impares y los cuadrados perfectos, que da 4n cuadrado más 4n más 1. Y bueno, entonces logramos componer con a sub n y b sub n y lograr una igualdad, bueno, encontrando a sub n, a sub n no, adn como 2n cuadrado y bdn como 2n más 1. ADN como 2n cuadrado, no, ADN como... A ver, perdón, me distraje, copié mal una diapositiva, pero bueno, no importa. Bueno, La que está bien sí. es la última, que dice ADN a 2n cuadrado más 2n. Bien, allá. Bueno, nada, el siguiente ejemplo de 2n intersección 4n, podemos ver que los ADN y BDN serían 2n y n respectivamente. O sea, siempre que encontramos un polinomio RDN, podemos encontrar composiciones para ADN, BDN. Loco. Bueno, entonces, en sí, ¿en qué consistiría este polinomio RDN? Yo lo vi como el mínimo como un polinomio compuesto. A la mierda. Porque
ustedes piensen que puede haber varios polinomios compuestos que sean múltiplos de RDN. O sea, que se salten números. O sea, por ejemplo, cuando queremos hallar los pares y cuadrados perfectos, o mejor dicho, más fácil, los múltiplos de 2 y múltiplos de 4, podríamos contar los múltiplos de 8 y bueno, sería, sí, una composición, pero no sería la mínima. Claro. Claro. Entonces, bueno, lo vi como eso, como el mínimo, como un polinomio compuesto. Bueno, ahí va, pensándolo de esa forma, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, si vos tenés dos números A y B y los multiplicás, vos sabés que el producto es un múltiplo del mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Está bien? Claro. Por ejemplo, 20 y 6, el 120 es un múltiplo del... Sí. No me acuerdo cuál es el mínimo común, 30, no sé cuál verga, que sea. No, 30 no es ni en pedo, es 60. En el caso de 26. Mi pregunta es, si vos componés P y Q, la imagen, que me parece que el análogo viene por acá en este problema. Si vos componés P y Q, la imagen de P y Q está contenida en la imagen de R. Sí, ¿no? Sí. En sí debería ser justamente. ¿Siempre? No necesariamente, porque pares e impares. Ah. Claro, no necesariamente. A ver. No, bueno, pero... Ah, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dije? No, al revés tendría que ser lo que dije, ¿no? O sea, la imagen... Ah, no, está bien. No, ahí no se cumple, es verdad. No, o sea, la inclusión es siempre, esa, ¿no? Vos querés siempre que RDN exista, ¿no? Claro, cuando R existe, ahí viene el tema. Que sería como... Necesariamente querría decir que la intersección no sería vacía. Claro, sí, porque la imagen de R es algo. No va a ser así. Es un polinomio dado. Si es un polinomio que encontraste. Y mira, para mí que sí, porque ya me parece, no sé. Justamente, yo igual pensando en los ejemplos que di, ¿no? Si componés la sucesión de impares con cualquier potencia de n, por ejemplo, te daría siempre los impares que son, no sé, potencias de algo. Nunca. En ese caso sí se cumpliría. Mirá, para mí que sí. Creo que en los ejemplos nunca, de hecho. Bien, sigo, perdón, te interrumpo mucho, soy muy pesado. No, no, está perfecto. Tranqui. Está bueno que interactuemos. Bueno, está. En cuanto a este mínimo como un polinomio compuesto puede no existir y bueno, si existe, entonces existen ADN y BDN polinomios crecientes de N a N, al que P de ADN igual a Q de ADN igual a R de N. ¿No será Q de BDN? Sí. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo? Q de BDN. Perdón. Sí, es Q de BDN. Sí. Y bueno, está, estos ADN y BDN, la idea es que sean crecientes y vayan de N a N. Como también, o sea, tienen las mismas características que P de N y Q de N. Bueno, y R de... Claro, es como si estuvieses agarrando una subsucesión, por así decirlo. Ahí está. Precisas que el índice sea creciente. Claro. Y bueno, justamente, claro, en la composición de sucesiones, vos pedías que tu índice de sucesión fuera creciente Claro. y natural. Vos, boludo, Claro. que te metiste en un mundo muy análogo a Z en ese sentido. Necesitas probar eso, boludo. Para mí es fundamental probar que P compuesto con Q tiene imagen contenida en la imagen de R y supongo que Q con P también, o por lo menos uno, no sé.
Pero no sé si eso es cierto. En los ejemplos esos anda, pero me quedé colgado si funciona en general. A ver. Claro. Es como que es un divisor, ¿no? En algún sentido. Es como que. Tipo. O sea. ¿Cómo es esto de visibilidad? Ahí va, P divide a R. O sea, en los números, pensar como números primero. P divide a P R divide si a R. existe tal que P por tal da R. Y en cierta forma estás en un baile parecido, ¿no? Es tipo P divide a R si P compuesto con A da R. Una cosa así. O sea, para P divide a R. No, en número digo primero, ¿no? O sea, un número divide a otro si existe otro tal que multiplicado te da el otro. Muchos otros. O sea, 2 divide a 6 porque existe 3 tal Sí, que sí, 2 sí, por P sí. da 6. Acá tipo si 2 es P Claro. y si 6 es R, es como que te salgo de eso, ¿no? Claro. Lo cual Ahí da va. pila de No, sentido. pero sería como ampliado a polinomios, no necesariamente es un literal P divide a R, sino que como números es eso. Claro, la definición de divide de polinomio no, porque la operación, ahí es el producto del polinomio, y acá la operación es la composición. Claro, ahí va. Pero tiene un aire, porque además esa parte de Vale. si te funciona la P compuesta con Q hace que se parezca más a un mínimo común múltiplo todavía. En fin. Claro. Habría que tener ojito igual, porque el tema de la composición, para que exista la noción, porque tú quieres desarrollar la noción de divisibilidad tomando la composición como multiplicación, ¿no? Sí, con todos los cuidados que hay que tener con el tema del orden, ¿no? Claro, no solo con el orden, sino también con el tema de los inversos, ¿no? Porque tipo, para decir división tienes que decir inverso. No. En Z hay división y no hay inverso. En Z, salvo 2, nadie es invertible. Claro, o sea, a veces hay inverso, a veces no. ¿Cómo, cómo es eso? Nada, en Dos. Z solo menos 1 y 1 son invertibles, después ninguno. Ah, O sea, no hay ningún. claro. Agarrar un entero cualquiera que no sea ni 1 ni menos 1. ¿Podés encontrar otro tal que A por el otro te dé 1? No, ni en pedo. 2 por algo no da 1 en Z. No hay nadie que 2 por algo dé 1. Claro, no. O sea que Seguro. no todo puede tener inversos para definir divisibilidad. Mm, Tengo el problema está del bueno. orden, si estamos de acuerdo. ¿Eh? Que está el problema del orden, pero bueno, puedo decir divisibilidad por izquierda, divisibilidad por derecha. Yo así, listo. ¿Y cómo sería ese Claro, tema de orden? Porque en Z A por B es porque, lo mismo que B por A. Entonces decir divisible no importa si es A por B o si es B por A la cuenta. claro, o sea, lo que quiere decir Roddy es que en Z la noción de divisibilidad no importa el orden en que, no importa porque el producto es conmutativo, pero la composición no es Ah, conmutativa. Entonces tendrías que decir divisibilidad por izquierda o por derecha. Claro, por ejemplo, ta. P divide a R por izquierda porque P compuesta con A da R. Y capaz que para el otro lado no hay nadie. Capaz que no hay un J tal que J compuesto con P de R. Eso sería por el otro lado. Entonces tenés dos. Una por un lado, otra por el Claro. otro. No, había entendido orden como eh, crecimiento, Ah, pero no. claro, ahora sí tiene mucho más sentido. Ah, bueno, seguimos. Bueno, en síntesis sería lo que estábamos hablando justamente recién, RDN es el mínimo común múltiplo de PDN y QD. Lo que significa que el resto de RDN sobre PDN da 0 y el resto de RDN sobre QDN da 0. Pero ¿cómo sería esto del resto entre funciones, entre polinomios? Bueno, sabemos que para números el resto, la función mod, se comporta de esta manera, está definida así como x mod i, igual a x menos i por la parte entera de x sobre i. Pará, me quedé Y bueno, pensando. viéndolo un poco gráficamente,
poniendo un ejemplo que como x mod 4 sería, bueno, esto que ven acá, x menos 4 por parte entera de x sobre 4. Y bueno, viéndolo gráficamente sería esto. No sé si se ve ahí la parte en GeoGebra. ¿Sí? Sí, Bueno, cada múltiplo de 4 tiene resto 0 y bueno, y entre medio tiene resto distinto de 0. Esto sería como, ¿vieron los puntos verdes? Son imágenes de la función 4n, Vos, Agustín, ¿te puedo ¿no? interrumpir para hacer un comentario antes de que se me haga muy tarde y se me quede muy atrás? ¿Sí? claro. Eh, voy para atrás en las diapositivas. Mi comentario tenía que ver con esa frase que dice en naranja Pasa que RMS. Ray está teniendo un internet más o menos. Ah, puta. Y yo también lo estaba escuchando Sí. cortado, pensé que era yo. No, Ah, voy de vuelta. estás Igual, teniendo un quería ver internet si más se o escucha menos, bien Ray. porque me Sí. grabo de afuera, pero si usted no me entiende, no tiene gracia. La diapo naranja, perdón, no hay ninguna diapo naranja. La diapo con letras naranjas que dice Pa. Rn es el mínimo común múltiplo de Pn por N, ¿viste? Sí, A ver, hay una noción general de definición de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor, que siempre es la misma, que es así. no sé. ¿Me escuchan? Justo cuando Ay, va a sí, sí, continúa. ¿Qué se me cortó? Bueno, no sé, yo sí. Ahora Sí, recién. Fua, qué bajo. ahora no. Pará, dame un segundo. Voy a conectar el cable a ver si mejor. Dale. En principio sí. Una cosa, el tema del mod te dice tipo en qué te dice cuánto es el resto de dividir ese número entre tipo x mod y te dice el resto de dividir x entre y, ¿no? Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, No, esperemos que mejore. No, esa frase que tenés ahí resaltada, que en general, digamos, sí. hasta lo que conozco yo hasta ahora, la noción de mínimo como múltiplo es, en general es como tipo... Eh, se me corté. Ah, tiene la propiedad de que R divide a P y R divide a Q. ¿Estoy bien? Sí, ahí va, eso. Y que si hay otro que cumple lo mismo, R divide a ese otro. Es como esa la propiedad, digamos. ah, claro. Como El, que R es el mínimo, claro, es literalmente es el minimal en mínimo. algún sentido. Cuando, lo de mínimo lo transformás en minimal y esa es la noción que das, así en contexto medio que arbitrario. Siempre que puedas dar una definición minimal en algún sentido. Yo creo que en este sentido la Ya. definición quedaría algo así, digamos. Por como viene todo hasta ahora, es como que R es P compuesto con alguien y R es Q compuesto con alguien. Y que si hay otro que es lo mismo, entonces ese otro compuesto con alguien da R. Una cosa así. Creo que sería la noción que va acorde con lo que es mínimo como múltiplo en otros contextos. Pero, ¿daría R o múltiplo de R? Daría... Sí, digo, por como venimos haciendo las cosas, tendría que ser esa, ¿no? O sea, viste que R es P compuesto con alguien y R es Q compuesto con alguien, ¿no? Sí, Y vos querés, si no estoy mal, que si hay otro que cumple lo mismo, entonces ese otro tiene que ser... Ahí me pierdo. No sé si tiene que ser que ese otro sea R compuesto con alguien o R tiene que ser... No, creo que... Tayel, ayúdame. A ver, el mínimo común múltiplo es, si dados dos números P y Q, el mínimo común múltiplo va a ser un número M, tal que P divide a M, Q divide a M, y eh, si existe otro tal que cumple también esas dos propiedades, entonces M divide a ese otro. Ah, ahí va. Entonces, ¿qué quiero? Tipo, para los polinomios, bueno, es que el tema con los polinomios es que me va a confundir el tema de la
de que no funciona por los dos lados. O sea, Sí. ahí Igual sí siempre entendí. siempre pone a P y a Q por la izquierda, así que a usar divisibilidad por izquierda. No, o sea, Claro. si hay un otro, ¿qué? Si hay un otro que divide a M, ¿puede ser? Ah, está bien, está bien. Ese entonces es. Esperá, Agustín, lo que dijo Tayel es. Sí. El mínimo común múltiplo también lo puedes definir y es como la noción correcta. Como que si es un número tal que. Voy a ponerlo el ejemplo como hoy con el 20 y el 6. Entonces, el mínimo común múltiplo es 120, ¿por qué? Perdón, es 60, ¿por qué? Porque 20 divide a 60, 6 divide a 60, y si hay otro número que cumple que 20 lo divide y que 6 lo divide, entonces tu mínimo común múltiplo, que es 60, lo divide. Ujú. ¿Está bien? Ah, ta. Entonces, jugando con esa misma noción, lo que vos precisarías Ah, claro. es que si M es P compuesta con A y M es Q compuesta con B, si hay otro que cumple lo mismo, ese otro tiene que ser R compuesta con otra cosa. Ahí va. Esa Ahora sí, claro. es, o sea, el nuevo bicho en realidad tiene que ser R compuesta con alguien. Y ese R es el minimal en ese sentido. Claro, tiene que ser un múltiplo, entre comillas, de R. Claro, o sea, la Eso. tercer propiedad, eso de que si existe otro, entonces el mínimo lo divide, ya es la noción de minimal que necesitas. También si es que dentro del entorno en el que estás trabajando puedes definir algún orden, bueno, ahí también lo puedes absorber también, Claro, y yo sin creo que esa equivocar. noción de orden es la de divisibilidad con esto de la composición. Claro. Lo que pasa es que como en la composición no hay como una especie de orden tan compatible. Bueno, Claro, o sea que si encuentro, no sé, un P', vamos a decir, que, ¿cómo era? Tal que P lo divide y Q lo divide, entonces R también lo divide. eso, Claro, R sí es el mínimo como un múltiplo, sí. eso. Ahí va. Ah, Después pensate eso, a ver qué tal. Pero esa es como la noción ah. en la que siempre se busca de mínimo común múltiplo o paralelamente de máximo común divisor. O sea, es minimal en algún sentido y el sentido es eso. Que si hay otro en realidad es un pichón. Una cosa así. Volvemos. Está, Que yo creo que en esto de que vos pusiste el resto y demás, no sé si va. Dividir no es tu operación acá. Tu operación es componer. Por eso me Ujú. parece que no es claro, la claro. noción que venís llevando. Bueno, a ver, no, creo que con lo que se va a mencionar después es en realidad la división también. Porque vos, por Por ejemplo, eso. si, si tu RDN, ¿no? Pensando en el ejemplo de 2n y 4n, por decir algo. O bueno, o si quieren, 2n y n cuadrado. Dale. Si, si mi RDN, que era 4n cuadrado, o sea, las Sí, imágenes de 4n cuadrado siempre van a ser múltiplos de un cuadrado perfecto o de un par. Entonces su resto va a dar 0. Y ahí sí es dividir. otra magia. Sí, Sí, o sea, tus claro. ejemplos sí se cumple que el polinomio lo divide, ¿no? Claro, porque si RN tiene que cumplir ambas propiedades, o sea, que sea múltiplo de P y múltiplo de Q, entonces R sobre P, literal sobre P, va a dar resto 0 y R sobre Q va a dar resto 0. Claro, que son las dos propiedades que enunciaste, ¿o no? En realidad las enunció como composición. Pasa que acá tenemos un problema, porque nosotros hace rato venimos hablando de divisibilidad como nuestra nueva divisibilidad. Claro, Y pues, acá es ese, divisibilidad la la de la divisibilidad de toda la composición. vida. Mm.
Son como distintas, pero en los ejemplos le dan. Está muy Claro, loco. raro. No sé por qué. No me había dado cuenta vos. O sea, ¿viste? O sea, Sigamos. como que multiplicar P con algo no siempre anda, o sea, no anda en general. Lo que sí anda es componer P con una A, pero cuando haces R sobre P, Ah, te anda, que es ¿sabes lo que te está pasando? Que R no solo es P compuesta con algo, también es P por algo. Capaz que sea Claro. algo con el que componés y con el que multiplicás, capaz que no es el mismo, pero sí que te está pasando eso en los ejemplos. Que R es P claro. compuesta con algo, pero también es P por algo. Creo que el algo no es el mismo ni en pedo, pero está, sí que pasa. No creo que sea. Yo creo que no. No. A ver, podemos echarle un Eh, ejemplo, pero yo creo que no, pero no importa, igual sí que se te está cumpliendo eso. o sea que, o sea, R no solo es un compuesto de P y de Q, sino que a la vez es un múltiplo de P y de Q. Sí, no, me encantaría saber si siempre pasa o no, pero por ahora sí. Ah, Es como demasiado. creo que no. Me cuesta creer que pase siempre, pero bueno, hay que hacer las cuentas. Ni idea. Seguimos. A ver. Vamos, Mm. seguimos. Está bueno. ¿Cómo se comportaría la función resto para funciones? Dado lo que vimos, que bueno, x mod i es igual a x menos i por parte entera de x sobre i, y dando un ejemplo para x mod 4, era lo mismo, viendo gráficamente, que dividir a x entre un 4n y hallar el resto. Nos queda entonces, para el ejemplo, que podríamos definir el resto funciones como un n mod función 4k definido como un n menos 4 por parte entera de n sobre 4. Para este ejemplo, ¿no? Vos, Agus, igual, módulo de funciones existe, ¿no? De polinomios, digo. Ah, sí, no sabía. El quinto liceo, cuando dividías polinomios y te quedaba un resto. Es eso. Ujú. Sí, sí. Ah, no, tipo, claro. Donde haya Nunca noción lo de vi así. divisibilidad y resto. Sí. O sea, siempre donde haya una noción de divisibilidad y resto, tipo, hay un módulo. Sin problema. Capaz que igual te coincide Y esta se noción. define así, como está acá, ¿no? Pasa que no sé qué es parte entera en polinomios. No sé cómo harías eso en general, pero no importa. O sea, lo definís como. Eh, O lo sea, definís por siempre el que grado. las imágenes. Sí, Viste que vos, tipo, cuando dividís polinomios en el liceo y te queda el resto, el grado del resto es menos que el grado del divisor. claro. Entonces, esa es la condición que pedís, nada más. O sea, P sobre Q es tipo que P sea igual a Q por algo más un resto y el grado del resto es menor que el grado de Q. Nada, esa es la. Y hay una única, eso se prueba, etc. Pero, nada, seguí. Este, Pero no está definido. Hay como una fórmula general para definirlo. Sí. en general. O bueno, Bueno, no la hay un enseñan en algoritmo el para hacer liceo. la división de polinomios y esa es la forma, yo sé. Sí, se podría Claro. con mucha paja y pelotas hacer una fórmula, pero es horrible. ¿Sí? Nadie te gana. Sí. Claro. Está, bueno. Viéndolo como una función sería como esto. Y en general podríamos decir que bueno, n resto un f de k sería un n menos f de la función techo de la inversa de f en n. Ahí va, ojo, lo que sí no hay ni puta idea es si la operación de divisibilidad es componer, no tenías ahí un resto y ni cómo funciona eso. Capaz que eso sí está. Por eso, tipo, hay que definir la noción de divisibilidad, de resto y todo eso, porque No, si no. no. O sea, divisibilidad sería, en este caso no sería componer, No, porque claro. bueno, no estaba pensando en eso cuando lo escribí, pero también se cumple, ¿no?
Sí, así que ¿Qué estaríamos bien. es parte entera de f-1n? No me di cuenta. Parte entera sería como siempre que la imagen de F no sea entera, la reduce a su Claro, al entero anterior, digamos. ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, si te da, no sé, 3,1 la imagen, a ver si puedo, Compartir. si pones en GeoGebra parte entera de cualquier función, te lo marca. Tipo, siempre que estén entre un entero y su siguiente, siempre en ese intervalo de las imágenes van a dar el entero menor. ¿Estás pidiendo por casualidad que F sea inyectiva? Porque... Porque si no, tipo, ¿cómo defines la Sí, inversa? a ver, Está. Pero claro, sí. su F era creciente igual, creo, ¿eh? ¿No eran Perdón, todas bien. crecientes? ¿Y Si F es positivas? creciente. F es creciente, entonces está, es inyectiva. Perfecto. Entonces está, tiene sentido la inversa. En cuanto a, por ejemplo, una sucesión n cuadrado, lo que te interesa tomar es simplemente la parte Claro, creciente. la parte creciente. La defines para los naturales, ¿no? Solamente Sí. para los naturales. Ahí Sí. va, esperá, si Está. F fuera n cuadrado, ¿esto cómo es? Tipo, no sé, F menos 1 de 4, Esa es la raíz y después la parte entera. tomás una raíz positiva, ese parte entera y después le aplicas F y te va a dar un entero ahí y se lo resta. Ah, ok, entiendo. Claro. Ok, entiendo. Y bueno, y para hacer el resto de una función con otra, simplemente cambiamos n por g de n y bueno, queda lo mismo. G de n menos f de parte entera de f a la menos 1 de g de n. Esto no necesariamente es un polinomio, ¿no? No tiene por qué. Ah, sí. Bien. Pero bueno, ahora nos vamos a restringir a polinomios. Ok, Complicarnos mucho la vida. está bien. Bueno, y seguíamos que, bueno, el resto de R sobre P da 0 y el resto de R sobre Q da 0. Entonces, el resto de R sobre P más el resto de R sobre Q, ahí me faltó cambiar, Claro. es igual a 0. Sí, bien. Y bueno, y como habíamos definido el resto, bueno, tenemos así la expresión como más bonita. Según como definimos el resto, nos quedaría, por último, toda esta cuenta larga. La O sea, R de monstruosidad. n sería, claro, sería el polinomio tal que cumple que la suma de estas dos cosas va a ser. Y bueno, La operación ahí, resto, ahí termina, digo, ahí. la operación, esta resta que definiste, ¿no necesariamente da positivo? ¿O sí? Em, la resta de, digamos, R menos, o bueno, G menos F de todo eso. Claro, era esa gn menos f de f menos 1 de gn. Em, Digo, porque si da positivo, mirá, pedí que la sí suma de tendría 0 que dar positivo. te va, es que ambas sean 0, ¿no? ¿Cómo decís? Digo que si esto siempre te da positivo, pedir Sí, que, como pedías al final, que la suma de 0 es pedir que ambos términos sean 0. Porque si son dos positivos. Sí. claro. No sé, fíjate si puedes probar que eso es positivo siempre. Ni idea, no me doy cuenta. O sea, ¿para qué positivo? No, pero ahora que lo pienso, la función resto siempre da positivo. Bueno, eso depende de tu definición. En general, el objetivo de resto en Z, sí, siempre va entre 0 y el Pa. Sí, pues, divisor. Y en polinomios es entre 0 y el grado del divisor. Sí, sí funciona. Pero claro, hay sí, que sí, ver sí, con tu cuenta. estaría Porque capaz que definido no. así. En caso de que sí, bueno, que es 0, es que cada uno es 0. Eso sería.
Sí, o sea, el mínimo resto que puede dar es 0, no es negativo. Entonces al final tu cuenta, más que la suma de 0, es que ambos sean 0. Punto. Lo cual es más. Claro, Lo cual es coherente, porque acordate que tu condición es una condición doble, ¿no? De que ambos sean 0 y que... O sea, es más poderoso decir que dos términos sean 0 a que decir que su suma sea 0. ¿No? sí, lo Claro. escribí como suma para poder expresarlo como cuenta en algún sentido y Claro, como que, sea como, más práctico para calcular. como que tú querías crear una fórmula para hallar ese RDN, por así Claro, decirlo. exactamente. Entonces esa es la fórmula, sí, sí. Ah, ya. Ah, ya entendí. Claro. Bueno. Pero se me Gracias. escapa la parte. La parte de los zapapiados. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Tipo, Noelia va a estar y contento con vos porque el divide duró 1 hora. Es lo que Noelia sugería. Así que. Por ese lado. Si algún Yo la día lo ve. conozco, Si sigue suscrita y lo va a ver, ahí va a ver la duración y capaz que se queda contento. pero estuvo bueno. Además filosofamos banda sobre resto y divisibilidad con composición. igual. Vos, me quedé muy colgado con No, y eso. O sea, me gusta que. Fíjate qué podés hacer por ahí porque es algo que nunca había escuchado y parece como muy viajero encontrar una especie de análogo de visibilidad así. claro, No sé, me copó. no, lo que me asombró también fue que encontraron una relación de que si el grado de R es primo, por ejemplo, entonces la composición tiene grado 1, por ejemplo, A tiene grado 1 o tiene grado de R, cosa por el estilo, como algo, como una herramienta para poder calcular R más fácil. Claro, sí, juega eso. Está bueno. Sí, Y bueno, y la típica pregunta, si hay, ¿no? Ese puede no existir que pusiste ahí, también está bueno a ver cuándo, si hay una condición necesaria en la que decís está acá sí hay, si el polinomio P y Q es de tal forma sí hay, o si es de tal forma no hay, o algo, ¿no? De ese estilo también estaría bueno claro, poder eso estaría bueno. despejar dudas de Sería cómo puedes muy, muy encontrar. práctico. Yo te tiré un par de cosas, me acuerdo, para si eran polinomios en R. No me acuerdo bien ahora, pero estaría bueno mencionarlas. Es como el momento, para que queden inmortalizadas. Si hay polinomios en R, por ejemplo, este, intersección de 2n y 2n más 1 existe. Ahí va. ¿Entró alguien? ¿Qué onda? Entonces está como que de esta Como, forma rompe, como, rompe con... como la intersección de 2n y 2n más 1 existe. N siendo real. Sí, Ah, este, claro, por el conjunto de valores sí. El conjunto de valores sí, 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 sí. Sí, Ta, claro. ta, claro, ta. Franco, ¿cómo andás? Claro, ahí serían todos los reales directamente. Ahí va, eso yo ahí va. le había tirado a Agustín, mira. Me acuerdo por el grupo. Si los polinomios estaban en C, la intersección siempre es todo. Porque. Ocurrían cosas más locas, claro. Porque, ¿cómo era Y esto? me Pará. dijeron que lo planteara como función de dos variables. Y claro, si los tomo en R, se puede graficar esta función de dos variables y bueno, es el corte entre dos planos, ¿no? Ujú. Ahí va, voy a tirar Siempre. todo lo que se habló en el grupo si me voy acordando. Por ejemplo, si los polinomios en vez de estar en N están en C y son no constantes, si son constantes es todo muy aburrido. ¿No? Entonces, que no sean constantes, entonces la intersección es todo. La intersección de las imágenes es todo porque, digo, C es una clausura algebraica, entonces un polinomio de grado N llega a todo punto N veces. ¿No? Simplemente agarrar el polinomio, igualarlo a algo y encontrarlo es como encontrar una raíz del polinomio menos el punto que elegiste. Claro. ¿Sí? Ujú. ¿Me cortó? ¿Me escuchan Un bien? polinomio de C a R. No, de C a C. De complejos a complejos. Entonces ponele, querés preguntarte si llega al punto Z0. Entonces tenés que hacer P de Z igual Z0 y encontrar un Z, ¿no? Eso es lo mismo que Claro. resolver P de Z menos Z0 igual 0. Que es otro polinomio en C. Pa. ¿No? Se cortó Ah, feo. puta vida. ¿Qué se escuchó?
Repítelo por favor, No sé. Radi, porque se No se te escuchó bien. cortó. Sí. Voy. Vamos que se puede. Agarra un polinomio de Sensei. Hasta ahí se escuchó. Sí, tranquilo. Qué verga, boludo. Es como la presencialidad. Bueno, introducción. ¿Se me escucha? Está. La puta madre, vos, no sé si se ríen de que alguna frase cortada quedó graciosa o porque estoy preguntando si se escucha cada 5 segundos. Nada, estamos tipo haciendo chistes igual. Pero Entonces, a ver, da un polinomio de C en C ahí va. hasta ahí. Voy a probar que es sobreyectivo. Demostración. Agarrate un Z0 de C. A CP de Z igual Z0. ¿Querés ver si eso tiene solución? Está bueno. Se fue Franco. Franco se aburrió. Z igual a Z0. Entonces, vos, boludo, a ver si puedo tipo compartir y escribir, porque así es más fácil. No me escuchan, me ven los que Sí, escribo. estaría boludo. bueno. Ah. Dale. Porque por último queda inmortalizado en la escritura. Pero no puedo compartir. ¿Por qué no puedo? No, ¿No me dejar poder o algo como en Zoom o qué? No. En principio No, puedes acá compartir. todos pueden. Pa, es una verga esto. ¡Aguante Zoom! Ah, dale, profe. No puedo compartir, no me deja. Ah, ¿Por qué no? ¿Pero por qué no te deja? ¿Qué te parece? nada, Preti no me da pelota. Pa, qué Qué mal. raro. ¿Por qué tendríamos más? ¿Por qué algunos podrían compartir y otros no? No entiendo. O sea, si tú podís Nadie tiene más compartir, prioridad que otro. si Agustín pudo compartir, vos también podís, po. Capaz que está muy Claro. lento, capaz que me aparece la ventana de compartir dentro de media hora, no sé. Claro, no sé. Capaz. Qué embole. En una de esas tienes drama con el internet. Sí, Dado como te vamos escuchando así, como que lo único que alcanzamos a rescatar de tu conversación es dado polinomio de Sensei y nada más. Ah, todos tienen Google, un correo Google. Vamos a probar otra. Yo sí tengo. Ah, me calenté. ¿Tú Agus, tenís cuenta de Google? Sí. Está. Voy a tirar el grupo WhatsApp ahí, no sé qué tiré. Ahí está. Ahí Mr. Ruddy tiró un coso de Meet. Está, yo me salgo de Discord y me voy al Meet. Idem. Hello. Eh, Está Agus. Wow, pero fue muy gracioso, tipo, cuando dijiste da un polinomio de Sensei, ¿se me escucha? claro. Y ya ¿Se fue escucha hasta ahí? una palabra y pregunta, palabra. Dado, se escucha. Polinomio. Se escucha. Qué asco. Empezaba a deletrear todas las palabras, así. Qué asco esto. Igual, o sea, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual el debate estuvo, tipo, gracioso. Estuvo bastante bueno. Ni hablar. Estoy buscando porque se supone que. Ah, qué maldad. Admitir a Agustín. Ahora sí. Buena, Agus. Ahora ahí. Ah, popó por una ventana. A ver, ¿dónde está Paint? A ver, ahí se me ve. Ah, no está Paint. Te veo naranja. Ahora sí. Ahora Se sí. ve. Ahora sí. Súper. Está, ahora sí. ¿Ven el Paint? Sí, ahí vamos. ¿Un Paint? Ah, es Sí. terrible escribir acá, pero.
Sea P, Sensei. Ahora es cuando tipo Rey se desconecta tipo para siempre. Hay algo ahí que no me permite seguir. P de Z igual Z0. Quiero ver que Z0 está en la imagen. Entonces tengo que encontrar un Z hasta que pase esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y eso es tipo resolver este polinomio. El polinomio P de Z menos Z0 igual 0. Que es otro polinomio en C. Entonces por el teorema fundamental sí te queda. Y eso tiene raíces. Si P no es no constante, tiene raíces. Entonces hay. De hecho, hay tantos como el grado de P. Soluciones a eso. O sea. Contás con multiplicidad, pero no importa. Sí que encontrás. Uno encontrás, creo que precisas. Y cuando es de C a R era que si había una raíz compleja, su conjugada también era compleja. Eso es. Igual eso es kinda trivial, ¿no? Tipo de polinomio de CNR. Polinomio de CNR. No, vos, Agustín, lo que vos querías decir era polinomio de CNC con coeficiente CNR. Polinomio de CNR tiene que ser constante, ¿no? Creo que tiene razón Sí, es eso, sí. Sí, tiene que ser constante, porque es la misma prueba que hice recién. Si fuera a C, es sobreyectivo, así que no puede ir a R solo. Para que vaya a R solo tiene que ser constante. ¿Sacás? Claro. Sí. Después estaba P de RNR. Y lo que te había tirado era... Claro, pasa que no me habías puesto en principio la hipótesis de creciente. Pero yo te había dicho que podía ser falso que la imagen de P y Q sea no vacía. O sea un polinomio. Ya va, que sea un polinomio. Porque si vos agarrabas tipo... Era un dibujito. Pasa que en WhatsApp no podía ser dibujito. Pero si P es así y Q es así, la imagen es esto. Claro, imposible que sea un polinomio. Entonces los polinomios no tienen imagen acotada a no ser que sea constante. Y si es constante no te va a dar un intervalo. Claro. Entonces, si vos me decís creciente, me cagaste el ejemplo, pero... Claro, porque en realidad, claro, sería como la forma de indexar índices a una sucesión. O sea, no hay otra forma que sea creciente. Claro. Si lo pensás así, sí. Pero vos sabés que vos estás pensando como polinomios de n. Y por eso lo pensás en sucesiones. Pero si lo pensás como polinomios en R, este es el problema. Y si vos me decís que tiene que ser creciente, ahí me cagaste. Porque si son crecientes, hay un mínimo donde se cortan. Perdón, me colgué en el grupo WhatsApp. Bueno, no tiene por qué. Si son dos rectas paralelas o cualquier par de polinomios paralelos. Bueno, ahí son todos y es más fácil, pues polinomios sobreyectivos vas a encontrar. Claro. Si la imagen de los dos es todo, yo que sé, agarra X porque y la imagen funciona. El conjunto de valores es siempre el mismo, siempre es R. Claro. Y si no... ¿Y si se cortaran, qué pasa? No importa si se cortan en realidad. Lo que tú estás estudiando son las imágenes de las funciones y la intersección. ¿Se entiende? Claro, siempre sería R. Claro. Es más, no estoy tan seguro de esto, pero tipo, si agarras polinomios crecientes, todos se te van a cortar en R. No. ¿Por qué no? ¿Crecientes de todo R? Sí, eso sí. Crecientes en todo R, sí. Sí, eso sí. Sí, porque los polinomios no tienen límite finito. Claro. Te agarras tipo un polinomio de grado impar que no tenga raíces múltiples y ya está. Sí, aunque las tengan, no importa. Sí. No, después pasa que Agustín me decía que sea creciente a partir de... o sea, que miré polinomio solo desde R positivo el dominio. Solo de ahí para adelante. En el grupo fue todo esto, ¿no? Y ahí está, igual sí, también hay solución, porque si son crecientes a partir, y solo mirás para los reales positivos, te alcanza con tomar el máximo del mínimo de los dos polinomios. Entonces a partir de acá es la intersección de la imagen, como muestra el dibujito. Entonces hay un polinomio, claro.
hay un polinomio y un x cuadrado menos algo que arranca de ahí para arriba y te sirve nada. Claro. Claro. Y hasta ahí llegué, porque después la discusión cambió, pero en R como que no tenía mucha gracia tampoco. Y después podrías bajar a Q, no sé qué. Después la otra que te dijimos con Gabriel, Agustín, fue lo siguiente. Vos querías estudiar la imagen, o sea, tener imagen de P, imagen de Q, y saber qué puntos estaban en la imagen. ¿No? Sí. Entonces, lo que te dijimos es que un elemento que está acá es elemento de la imagen de P, así que es P de n para algún n, y es Q de m también, y esto es igual también a un Q de m para algún m. ¿No? Sí. Y esto es una pendejada, pero si lo escribo así, es la resta de dos polinomios de variables distintas. Tremendo menos acá va a ser. Una regla de 3 así. Sí, ahí va. Es esto. Que esto, como P y Q son polinomios, lo podés tipo, atacar con geometría algebraica. Y la geometría algebraica estudia tipo superficies que son creadas como ceros de polinomios. Polinomios en la cantidad de variables que se te antoja. Esto es un caso particular porque acá son dos variables, n y m, y también es particular porque es la resta de dos de una variable. Entonces es un caso particular de polinomios de dos variables que son restas de dos cosas de una variable. Y capaz que si ¿Esas variables n y m son naturales o enteras o son reales? lo que tú quieras. Mira. Geometría algebraica en general trabaja en cuerpos, y más aún trabaja en cuerpos algebraicamente cerrados. Pero bueno, para empezar, si trabaja en cuerpos y querés hacer las cosas en Z o en N, tenés que hacer las cosas en Q, que es el cuerpo que los tiene, más chico que los tiene. Ah, Y después, bueno, como trabaja en cuerpos algebraicamente cerrados en la clausura de Q, pero no importa, o sea, laburás en Q y después lo que te dé, te fijas qué soluciones tiene cuando las restringís a las que querés vos que son enteras o cosas. Eso podría ser otra herramienta a toquetear. ahí estaría medio complicado porque hay, no sé, me parece, porque habrían capaz que muchísimos racionales antes que uno entero que yo quiera hallar. Sí, puede ser. Capaz que es tipo, se te va demasiado la mierda. Pero bueno, no sé. Pero bueno, podrías, como venimos descendiendo, o sea, dijimos, hablamos de C, hablamos de R, el siguiente paso para abajo debería ser Q. Entonces podrías usarlo para entender qué pasa en Q primero antes de bajar más, que cuando bajas tenés un problema porque ya no estás en un cuerpo y todo se pone feo. Pero es como ir entendiendo los pasos de a poco, podrías entender Q usando geometría algebraica. Te puedo pasar un libro si quieres, para que te entretengas. Bueno. Y después ahora me copaste también con esto de tipo P divide a R, si solo si por izquierda, si R es P compuesto con algo, y tipo estudiar esas cosas, a ver cómo se llevan. Veo. Este problema me copó pil. Porque más allá del orden, tipo, se porta muy bien. ¿Qué cosas querés que pasen en la divisibilidad? ¿Querés que sea un orden? ¿Querés que si P' divide a P y P divida a R, querés que P' divida a R? Y eso repasa, ¿no? ¿Cómo sería P' sobre P resto 0? En síntesis. O al revés. Esta es mi definición. P divide a R si R es P compuesta con algo. Ah, Y cumple propiedades que están buenas que se tienen que cumplir. Esta es una de las que cumple, por ejemplo. La transitiva. claro. Que eso es importante. Eso es algo son cosas que te permiten tipo verificar si lo que estás haciendo van por buen camino o no. Y que la transitiva es algo que te muestra que vas por buen camino. ¿Cómo se agranda la goma? ¿Alguien se acuerda? Control más. Sí, 6. Bueno, 6.
Viste que abajo, viste que al lado del color te aparece una weá que dice 6. Pero bueno. Mm. Al lado del color, al lado de donde dice color 1, color 2, Sí. a la izquierda. ¿Te aparece? 6. Ah, 6. 6, te había intentado y yo apretaba el 6 el teclado, boludo. Qué asco, qué asco. Tan mal hablo. No, yo lo escuché Sos ahí. chileno, obvio que hablas mal. No, eso fue racista, pero tienes razón. ¿Qué decía? Eh, Esto se cumple, ¿no? Porque, yo sé, si R, si P' dividida P, P es P' compuesto. A ver, ¿se cumple? Debería, ¿no? O sea, P... ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué está Vuelve a pasando? cambiar el 6. No, no era este. Ahí se caga. O sea, P es P' con alguien. Y también R es P con alguien. Y ahora cambio P por esto y me queda P' compuesto con A'. Y se cumple, ¿no? Cheteando, ¿Cómo? me quedó la definición. O sea, quiero verificar esto, ¿no? Que si P' dividida P y P dividida R, P' dividida R, con esta definición. Entonces, ¿qué significa que P' dividida P? Significa que P es P' compuesto con alguien. ¿Qué significa que P divide R? Significa que R es P compuesto con alguien. ¿No? Con la definición de divide A como composición. Sí, esta que está acá. La nueva. Ah, La que tú inventaste. Claro. Y y cuando tipo esto lo pones acá, te queda que R es P' compuesto con alguien. Que significa que P' divide R con esta definición. O sea que bien, cumple esto. Claro. Eso es algo bueno. ¿Qué más tipo me gustaría que pase? No sé, a ver. Si ya que estás, podés encontrar una forma de saber si va a existir R o no, eso sería un gol. No, sí, no sé. O sea, poniendo el ejemplo bobo de 2n y 2n más 1, ¿cómo sabrías que no existe intersección? Viste que desarrollaste el tema de la divisibilidad. Ahora con el tema de la composición. ¿Me hablas Sí. a mí o a Agustín? No, a ti, Reni. Viste que acabas de desarrollar tipo una definición de divisibilidad Sí. para composición de funciones. Sería interesante tipo que desarrollases una noción de ser primo, según la composición. Bien, bueno, la definición de primo es esta. Es P es Y ver qué primo. conclusiones se pueden sacar. Claro, P es primo si solo lo divide la identidad o el mismo. No, la buena definición de primo es que si P divide un producto, y acá tenemos problemas con qué es un producto, Exacto. entonces P divide alguno de ellos. Esa es la buena definición. Qué asco escribir con el mouse. Y bueno, y el producto... Hay que ver qué es un producto acá igual, ¿no? Habría que ver P es primo por la izquierda o por la derecha. Ah, también, claro. Esta barrita es re ambigua. Mi barrita hasta ahora eligió a la Sí. izquierda, ¿no? Mi barrita Sí. debería ser barrita L, barrita left. Pero bueno, está. Sí. Digo, asumo que todo lo que estoy haciendo ahora lo puedo hacer para el otro lado también. Aunque no haga la cuenta. Sí, primo por la izquierda. Suerte. Después tendrás primos por derecha. Capaz que no, ni siquiera coinciden. Eso también estaría bueno preguntarse. Me quedé con qué verga es el producto. Supongo que el producto es la composición, así que Eso iba a decir, sí. Por eso. A compuesto B. Si P divide A compuesto B, P divide a 1. Supongo que es eso, pero. ¡Pah! Ni concha idea, No sé qué es un primo acá. La identidad es un primo, eso está claro, ¿no? Claro, porque divide a los dos. Ah, La identidad pero cumple eso. entonces R no sería primo si tiene grado primo, porque la composición puede ser con la identidad o con... Sí, lo mismo, algo así.
Creo que tenés razón. X a la P con P' también es primo, ¿no? Sí, porque no existe composición Tienes razón, Agustín. tal Con esta que... definición sí. Ah, Ujú. Porque no puedes partirlo en composición de 2. Interesante. Lo cual está bueno, o sea, hay una relación entre Z y los polinomios a través de la potencia, ¿no? claro. Ujú. Y ahí entra funciones generales. No, no sé. Está copado esto. Además, estos dos ejemplos. Bueno, no, está bien. Estos dos ejemplos son primos por los dos lados, ¿no? No dependen de la izquierda o la derecha. Estos son primos tanto por izquierda como por derecha. Creo. Ah, Ahora, hay todo yo un llegué a mundo buscar polinomios primos y me apareció una definición ¿de qué? de polinomios primos. No, pero es que existe, pero con producto. O sea, un polinomio es primo en el sentido Claro, con de el que si hay un producto de producto, polinomios sí. convencional, Ah, sí. Por ejemplo, x a la p no es primo, porque es producto de 2, yo qué sé, es producto de x p menos 1 por Ah, x. Por ejemplo. claro. Claro, los irreducibles podrían tipo ser, Son lo mismo, eh, irreducibles y primos claro, son lo son lo mismo. mismo porque, Porque no los puedes expresar como producto de otros dos polinomios. sí, igual precisas que depende cuál es los coeficientes de dónde están, pero si es un cuerpo los coeficientes sí es lo mismo. No, claro. Eso lo Pero habíamos visto en una clase, un sí, debugger. ¿no? Hablamos algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no me acuerdo. No sé. ¿En qué clase igual? En la de la de cuerpos diferenciales. En el divague de cuerpos diferenciales para demostrar que tipo de r menos x al cuadrado no tiene primitiva elemental. Taller, me enamoraste, Taller. ¿Qué persona recuerda cosas de los divagues? Quedé Y anonadado. a mí me interesan los divagues, tipo, las Quedé cosas que tipo, rescaté. oh my god. ¿Alguien se acuerda de los divagues? No puedo creer. Yo sí. A la mierda. Wow, wow, wow. Hoy voy a dormir feliz. También hiciste unos divagues de topología de teoría de la medida también, pero esos no pude ir. El de medida lo hizo. Ah, no, hizo uno yo y uno Velati. Sí, yo no fui el de Sí, sí, sí. Velati, no lo vi todavía, de hecho. Pero, igual de Velati me dijo lo que era y como que le cursé la materia de eso, entonces como que por eso nunca me dediqué a mirar. Pero debe estar bueno, a la gente le gustó mucho ese divague, así que. Si ya, Medida está vos bueno. fuiste, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos fuiste? No, yo no fui, yo no fui. Solamente al único divague que fui fue al de al de cuerpos diferenciales. Ah, te perdiste el nunca terminado divague de las ecuaciones quínticas. No, ese no lo vi. No, Pero si lo tenéis grabado y lo veo. está subido. Sí, sí, sí. Pero está por la mitad, porque le falta una parte. Pasa que nunca la gente quiso volver después de eso. De hecho, en un divague que hiciste estaba viendo como un poco sobre teoría de categorías, pero tipo, dijiste unas palabritas ahí. Ah, no puedo creerlo, no. Te voy a dar plata, ¿no? Te voy a ir a dar un abrazo. No, hay COVID, no puedes. Porque- Mierda, qué mal. No, me emocionaste, porque estaba tan muerto el grupo, pensé que ya nadie le daba bola y vos estás como re. Nadie lo recordaba, pero sí, ahí estaba él para recordar. Y por cierto, gracias a Agustín también, porque yo me había reembolado en el tema de los divagues, porque como que ya no había el mismo espíritu que antes, y vos como que lo reviste pila. Tipo, Literal. qué tremenda onda. Entonces, Me gustó. gracias por revivirlo. No, por favor, un gusto. La verdad que me pareció una oportunidad interesante para, para ver cómo poder explicar algo que venía pensando en mi cabeza, que es muy difícil en general me pasa, ¿va? Que poder plasmar y ponerlo en palabras que se pueda entender más o menos lo que estoy pensando, porque hay veces que estás tan adentro que tal, no, es difícil comunicarlo para afuera. Sí, Así ¿no? que sí, estuvo bueno. Ah, no. Y en una de esas se puede tipo, lo que tú habías planteado, se puede entender como, se puede estudiar desde la perspectiva como cosas parecidas a teoría de números y todo eso. Porque viste que teníamos que hablar sobre divisibilidad Claro. y todo este tipo de cosas. Sí. Tipo,
Hablaste de módulos también, así que Sí. No sé en los otros divagues, pero no sé, tipo, siento que tengo que cursar varias materias antes de poder entenderlos porque hablan de pila de cosas que no creo. me escapan. No creo. El de topología seguro lo entiendes. Tipo, si entendiste topología, qué sé yo, cálculo div, Sí, vas a entender topología general sin problemas. sí, sí, sí. Vos, está ¿Ese Y bien. quién lo dijo? ¿Ese lo tener la dijo? medida. ¿Cómo? ¿Eso lo di yo? Yo no me acuerdo haber dado eso. Yo recuerdo que me habían dicho que tú habías dado un divague de topología. Me acuerdo que Y hice creo que uno lo en vi en tu taller de canal, me voy a cálculo fijar. 2. Que creo que Agustín, vos estás en cálculo 2, ¿no? Sí, cursé cálculo 2. Pero no ibas al taller, o a veces no ibas. Sí, 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 sí. Topología lo aprendí gracias a tu clase. Ay, gracias por cierto, pero me quedé colgado. ¿No fuiste al de topología? Vos, Tayel, me parece que el de topología no quedó en mi canal, quedó tipo en el canal de Xediv. Sí. Ahora está plagado de videos de línea luna. Sí, acá no encuentro, pero a mí me habían contado que tú hiciste un divague sobre topología. Igual yo tipo estudié topología medio aparte. Así que Claro. está. En particular topología algebraica, pero está. Ahora estoy haciendo topología general. Ahí va. Bo, Me fui. yo quería proponer como futuro divague geometría proyectiva. Porque es repirante. Opa. ¿Geometría en espacio proyectivo? Sí, o del plano proyectivo también. Ah, ¿querés dar algo? Sí, en algún futuro. Bueno, sabelo. Vos, Agus, Bien. re challenging, pero bien, lo encaraste re bien, fuiste Re bien. fuiste re ordenado, Re bien. boludo, fuiste súper ordenado en la charla. O sea, se nota ¿Y que la eso qué? preparaste pila, no solo por la presentación, sino porque está, tipo, lo diagramaste salado. Sí, tipo, quise sintetizarlo para que se entendiera. Y incluso, tipo, medio que improvisé lo que dije, pero Está creo perfecto. que se entendió bien. Súper, súper re bien ordenado. ¿Cómo Ah, queda que sea tipo de Limerla ahora, Agustín, tipo que de clase? sí, jue. De delegado a profe. Y bueno, Yo ya dejé el espacio, Agustín, tenés que ir allá abajo. ¿Eh? ¿Cómo que dejaste el Yo espacio? no soy más en Telefín. ¿En serio? Claro, está, Ah, ya no está. sabía, ¿de cuándo? Tienes que tomarlo vos, tienes que tomarlo claro. vos. Este semestre es el primero que no doy clase. Ah, mirá. Después de Bueno, tantos años. no creo poder tomar esa gran responsabilidad. Sí que podés. Estás Sí, más sí que puedes, sí preparado puedes. para tomar esa responsabilidad. Hasta puedes hacer divagues, porque tipo, en los cursos puedes hacer divagues. Sí, Sí. a la gente le gusta, como verás.